¿Alguna vez te has detenido a pensar que algo tan simple como la sal puede esconder un poder espiritual inmenso? Mientras que para muchos no es más que un condimento en la cocina, la Biblia nos revela que la sal es mucho más que eso. Es un elemento cargado de significado y misterio. En tiempos donde todo parece ser una cuestión de ciencia y razón, hay quienes dicen que hablar de la sal como un arma espiritual es una exageración o incluso una superstición. Pero, ¿es realmente así? ¿O existe una verdad oculta que pocos conocen? ¿Y si te dijera que la sal tiene el poder de romper maldiciones, proteger el ambiente a tu alrededor e incluso atraer bendiciones para tu vida? Puede parecer algo fuera de lo común, pero aquellos que profundizan en las Escrituras saben que la sal tiene un papel esencial en el plan de Dios, siendo usada en rituales e incluso mencionada por el propio Jesús. Pero, ¿por qué tanto misterio en torno a este elemento? ¿Y por qué la Biblia se refiere a él de forma tan especial, al punto de compararlo con el papel de los discípulos en la tierra? Si sientes que hay algo más allá de lo que los ojos pueden ver, este es el momento de descubrir el verdadero poder espiritual de la sal. Vamos a desentrañar los secretos detrás de cada grano, a entender cómo fue usado por los profetas y, lo más importante, cómo puede ser aplicado en tu vida hoy. Prepárate para conocer un lado de la espiritualidad que no se ve en los cultos tradicionales, pero que está presente en cada página de las Escrituras. Al fin y al cabo, ¿qué hace que la sal sea un arma tan poderosa? La respuesta puede cambiar la forma en que ves la fe y los elementos a tu alrededor. La sal, presente en nuestras vidas de forma tan cotidiana, esconde un poder espiritual que muchos aún desconocen. Desde los tiempos antiguos, es mucho más que un simple condimento. Para quienes buscan una conexión más profunda con lo espiritual, entender el poder de la sal es como abrir una puerta a nuevas perspectivas. En las prácticas antiguas, se utilizaba para limpiar ambientes, alejar energías negativas y atraer buenas vibraciones. Imagina la fuerza contenida en un simple grano de sal, algo que puede ser usado hasta en un sencillo ritual en casa para bendecir el hogar. Un ejemplo práctico: esparcir un poco de sal en las esquinas de la casa como forma de protección espiritual. Además de ser un elemento esencial para la vida humana, la sal tiene un simbolismo profundo en diversas culturas. En la tradición cristiana, siempre ha estado asociada a la pureza y la protección. ¿Quién no ha escuchado historias de abuelos usando sal para ahuyentar el mal? Pero su uso no se limita a supersticiones. Hay relatos de cómo puede ser utilizada para romper maldiciones y restaurar el equilibrio espiritual de una persona. Piensa en ella como un escudo invisible, algo que, cuando se usa con fe, puede transformar la energía a tu alrededor. Vale incluso llevar un saquito de sal en el bolsillo como un amuleto, una protección práctica para el día a día. Si miramos la historia, la sal siempre ha sido un bien valioso, incluso considerado moneda de cambio en ciertas épocas. Pero su valor espiritual va más allá de lo material. Usada en baños para purificación o en oraciones, tiene la capacidad de renovar energías y abrir caminos para bendiciones. ¿Quieres hacer una prueba? Disuelve un puñado de sal en agua tibia y úsala para lavar tus manos, mentalizando la eliminación de impurezas. Este acto simple puede ser un pequeño paso para quien busca renovar sus energías y abrirse a nuevas oportunidades. La sensación de ligereza que muchos sienten después de este ritual no es casualidad. Hay quienes cuestionan si el poder de la sal es real o solo una creencia popular, pero la verdad es que su importancia atraviesa generaciones y culturas. En Oriente, se usa para alejar a los malos espíritus, y en los rituales cristianos, para consagrar y proteger objetos. ¿Has pensado en colocar un poco de sal debajo de la cama para mejorar el sueño?
Muchos creen que ayuda a purificar el ambiente y a alejar las pesadillas. Pequeños detalles como este muestran que la sal puede ser una herramienta poderosa cuando se usa con intención, trayendo una conexión directa con algo más grande, algo que trasciende lo físico. Detrás de toda esa simplicidad de la sal, hay un universo de significados que no debe ser ignorado. Es un puente entre el mundo material y el espiritual, un instrumento que, cuando se comprende bien, puede ser usado para abrir puertas a bendiciones que antes parecían distantes. Pero hay más que solo el uso cotidiano. Hay toda una historia detrás de su importancia, y es ahí donde comenzamos a preguntarnos, ¿qué dice la Biblia sobre este elemento tan especial? Jesús lo mencionó, y eso abre un camino fascinante para entender su papel en el plano espiritual. Cuando Jesús se refirió a sus discípulos como la sal de la tierra, no estaba solo usando una metáfora simple. Esa frase lleva un peso espiritual profundo, destacando el papel esencial que la sal tenía y aún tiene en la tradición cristiana. En el contexto bíblico, ser la sal de la tierra significa ser alguien que aporta sabor, preserva valores e influye positivamente en el mundo a su alrededor. Es como si Jesús estuviera diciendo, ustedes son aquellos que impiden la decadencia espiritual, que mantienen viva la esencia de la fe. Así, la sal deja de ser solo un elemento físico y se convierte en un símbolo de influencia y propósito. La mención de la sal por Jesús es una de las muchas que el Antiguo y el Nuevo Testamento hacen a este elemento, cada una con un propósito claro. En Levítico, por ejemplo, la sal era parte de las ofrendas, simbolizando la alianza eterna entre Dios y su pueblo. Cada pizca de sal que se colocaba en el altar representaba un compromiso, una conexión directa con lo divino. Esto nos hace pensar, ¿qué pasaría si aplicáramos este concepto en nuestra vida cotidiana? Tal vez, al agregar un poco de sal a una comida, podríamos recordar nuestros propios compromisos espirituales y renovar nuestra fe, incluso en las pequeñas acciones del día a día. Además de su conexión con las ofrendas y sacrificios, la sal también fue utilizada en rituales de purificación en el Antiguo Testamento. En la historia del profeta Eliseo, él usa sal para purificar una fuente de aguas amargas, transformándola en agua potable y beneficiosa. Este acto no fue solo un milagro, sino también una representación de cómo la sal puede transformar y traer vida donde antes había esterilidad. Y esta idea se aplica también a nuestras vidas. A veces necesitamos un sal espiritual para purificar nuestros pensamientos, renovar nuestras actitudes y prepararnos para nuevas bendiciones. Es una invitación a ver más allá de lo obvio, viendo la profundidad de los pequeños gestos. Ser la sal de la tierra también lleva una advertencia. Como enfatizó Jesús, si la sal pierde su sabor, ¿de qué servirá? Es un llamado a la responsabilidad de mantener viva nuestra fe y propósito. Si la sal representa nuestra influencia positiva, entonces se nos invita a reflexionar sobre cómo estamos impactando a los demás. ¿Estamos esparciendo sabor y luz o solo mezclándonos con lo que no aporta? Es una reflexión que toca profundamente y nos lleva a pensar en formas prácticas de mantener viva nuestra esencia. Tal vez sea a través de un acto simple de bondad, o quizás de una palabra que inspire. Al sumergirnos en estos pasajes bíblicos, nos damos cuenta de que la sal es más que un mero ingrediente o elemento ritualístico. Es un símbolo de la propia esencia de Dios en las relaciones humanas. Nos recuerda la necesidad de preservación, de mantener lo que es puro y sagrado. Y así, cuando pensamos en cómo la sal fue utilizada en la Biblia, queda claro que tiene un papel especial en el plan divino. Pero esta es solo una parte de la historia. ¿Será que otros elementos creados por Dios también tienen este propósito profundo?
¿Y cómo podemos entender el papel de ellos en nuestro crecimiento espiritual? Desde el principio de los tiempos, los elementos naturales siempre han tenido un propósito específico en el plan divino. El fuego, por ejemplo, se menciona innumerables veces como un símbolo de purificación y transformación. En el monte Sinaí, fue el fuego el que representó la presencia de Dios al hablar con Moisés. De la misma manera, el agua, que nos parece tan común, es un símbolo poderoso de renovación y vida. Jesús mismo se refirió a ella al hablar sobre el río de agua viva. Pero ¿qué decir de la sal? No se queda atrás. Al igual que el fuego y el agua, la sal tiene un papel que va más allá de lo material, siendo una herramienta espiritual poderosa para la purificación y la preservación. La sal, junto a estos elementos, sirve como un recordatorio de que todo en la creación posee un propósito divino. Imagina el cuidado de Dios al crear cada detalle del mundo, sabiendo que cada elemento sería importante para nuestras vidas, no solo en el sentido físico, sino también espiritual. Al igual que el fuego que consume y el agua que lava, la sal tiene la capacidad de preservar, de mantener lo que es puro y de alejar aquello que amenaza con corromper. Es como una especie de guardián espiritual, un símbolo de permanencia y protección. ¿Has pensado en cómo esto se aplica a nuestra vida cotidiana? Tal vez una simple oración con un poco de sal pueda traer la sensación de protección que buscamos. Los elementos divinos no solo cumplen funciones prácticas, sino que también hablan a nuestras almas. Piensa en los rituales de purificación hechos con agua y sal. Son actos simples, pero que llevan un significado profundo, como si cada partícula estuviera cargada de una intención mayor. De la misma manera, al encender una vela y ver el fuego consumiendo la mecha, podemos sentir la presencia divina que consume lo que necesita ser transformado en nuestras vidas. Así, estos elementos nos invitan a reflexionar. ¿Qué áreas de nuestras vidas necesitan ser purificadas, preservadas o renovadas? Tal vez sea el momento de mirar hacia adentro y descubrir eso. Además de su función purificadora, la sal tiene un papel de pacto. En el contexto bíblico, simboliza un acuerdo duradero, algo que no puede romperse con facilidad. La sal es duradera, permanece, y esto refleja la naturaleza de Dios con sus propósitos eternos. Recuerda que cuando algo se sella con sal, es un compromiso de lealtad y permanencia. Puede parecer simple, pero imagina sellar una oración o un pedido especial con un poco de sal. Este gesto puede representar el deseo de mantener viva la alianza con lo divino, manteniéndose firme incluso ante las tormentas de la vida. Y así, la sal nos hace ver que nada en la creación de Dios es por casualidad. Cada elemento tiene su lugar, su papel, y sirve a un propósito mayor que, muchas veces, no percibimos de inmediato. El fuego, el agua y la sal juntos forman un trío de transformación, purificación y preservación. Pero el viaje no termina aquí. La historia de la sal continúa revelando misterios a través de las historias bíblicas, como en la transformación de la esposa de Lot en una estatua de sal. Esto nos lleva a otro lado de este elemento, un lado que nos hace reflexionar sobre sus advertencias y lecciones. A lo largo de la Biblia, la sal aparece en historias que nos hacen reflexionar sobre su poder y su significado. Un ejemplo notable es la historia de la esposa de Lot, que, al mirar atrás durante la destrucción de Sodoma y Gomorra, fue transformada en una estatua de sal. Este episodio, además de ser un signo de desobediencia, simboliza el peso de las decisiones y la consecuencia de quedar atrapado en el pasado. Mirar hacia atrás puede convertirnos en estatuas, atados a memorias que nos impiden avanzar. La transformación en sal sirve como una advertencia para todos aquellos que desean seguir adelante sin llevar las cargas de lo que quedó atrás. Además de la historia de Lot, el Antiguo Testamento también incluye
relatos de cómo la sal era utilizada en rituales de purificación. Uno de los más conocidos es el del profeta Eliseo, que usó sal para purificar las aguas amargas de Jericó, haciéndolas potables y capaces de sostener la vida en la región. Este acto de Eliseo nos enseña que, con la fe, incluso los elementos más simples pueden transformarse en poderosos instrumentos de cambio. Tal vez, en nuestras vidas, también necesitemos lanzar un puñado de sal sobre situaciones amargas para encontrar nuevos caminos y soluciones. Es una metáfora poderosa para la fuerza transformadora que reside en la fe. Otros pasajes bíblicos muestran que la sal también formaba parte de las ofrendas que los israelitas hacían en el altar. Se mezclaba con los sacrificios como un símbolo de alianza y de compromiso eterno con Dios. Cada vez que la sal se colocaba sobre el altar, representaba el deseo de mantener la fidelidad y la integridad ante el Creador. Hoy, incluso sin los antiguos rituales, esta idea aún puede aplicarse. La sal puede verse como un recordatorio constante de nuestros compromisos y de nuestra integridad en todo lo que hacemos. Una pizca de sal en una comida puede ser un momento de reflexión para recordar lo que realmente importa en la vida. La Biblia, con sus historias, siempre nos muestra que los elementos materiales tienen una dimensión espiritual que no debe ser ignorada. La sal es un recordatorio de esto, un símbolo que nos conecta con lo divino de maneras sutiles y profundas. En tiempos modernos, las prácticas de purificación con sal aún tienen sus seguidores, aquellos que creen que puede alejar energías negativas y proteger el hogar. Y aunque algunos vean esto como superstición, el significado espiritual permanece. El deseo de estar más cerca de Dios, de crear un espacio donde se pueda sentir la presencia divina. La sal nos recuerda la importancia de buscar esa pureza y protección espiritual. Estas historias bíblicas nos enseñan que cada elemento tiene un papel, un propósito específico dentro del plan divino, pero también revelan que hay mucho más detrás de cada símbolo de lo que podemos imaginar a simple vista. Al igual que la sal, otros elementos son utilizados para transmitir enseñanzas profundas. Y es en este contexto que surgen las controversias y malentendidos sobre el uso de la sal en prácticas espirituales. ¿Serán válidas todas las interpretaciones? Lo que es puro puede confundirse con lo que no lo es. La verdad es que la sal, cuando se usa de acuerdo con la voluntad divina, guarda misterios que van más allá de lo que aparentan. El uso de la sal en prácticas espirituales no siempre es bien comprendido, generando controversias y malentendidos a lo largo de los siglos. Algunos asocian la sal a prácticas de brujería o a rituales que difieren de la fe cristiana. Esta visión, sin embargo, ignora las raíces bíblicas del uso de este elemento como símbolo de purificación y protección. La verdad es que la sal, cuando se usa con la intención correcta, lleva un poder espiritual que trasciende las creencias populares. Imagina a alguien descartando una herramienta poderosa solo por no entender su verdadero propósito. Esta confusión puede alejar a muchos de una práctica que tiene un significado profundamente bíblico. Parte de las críticas al uso de la sal provienen de la falta de conocimiento sobre cómo se utilizaba en las Escrituras. En la prisa por evitar prácticas que parecen místicas, muchas veces olvidamos que los propios profetas usaban elementos simples, como la sal, para demostrar la intervención divina. Es como evitar una vieja receta familiar por creer que es solo una superstición, sin conocer los beneficios que puede traer. El uso de la sal, siempre que esté alineado con los principios divinos, puede ser un medio para conectarse con lo sagrado, sin ningún vínculo con prácticas condenables. También hay quienes ven el uso de la sal en oraciones y rituales como un desvío de la verdadera fe, un intento de manipular lo espiritual.
Pero este pensamiento no toma en cuenta que todo depende de la intención del corazón. Así como el aceite se usa en unciones, la sal puede ser un símbolo poderoso cuando se utiliza con fe y devoción. Imagina a alguien que, al purificar su casa con un poco de sal, hace una oración pidiendo protección y paz. No se trata de la sal en sí, sino de la intención y de la conexión que la persona busca al realizar ese acto. Es una manera de expresar la fe de forma tangible, en un mundo donde lo espiritual muchas veces parece distante. Sin embargo, las controversias permanecen, y no es raro ver debates acalorados sobre lo que es aceptable o no dentro de la práctica cristiana. Es fácil confundir el uso legítimo de la sal con supersticiones vacías, pero la clave está en discernir la intención detrás de cada práctica. Si la sal se ve como un medio para acercarse a Dios, renovar una alianza espiritual o buscar protección, está cumpliendo un propósito que va más allá de las apariencias. Al fin y al cabo, en un mundo donde las líneas entre lo sagrado y lo profano pueden ser tenues, es esencial buscar la verdad y entender el verdadero significado detrás de cada gesto. Al final, las controversias en torno a la sal nos hacen reflexionar sobre la profundidad de los elementos que consideramos comunes. Nos recuerdan que lo simple puede ser, en realidad, extraordinario. Pero las discusiones sobre el uso de la sal no tienen por qué alejarnos de su verdad bíblica. Al contrario, pueden ser una puerta para un entendimiento más profundo. Y es en este punto que nos preguntamos, ¿cómo podemos recuperar este entendimiento puro y verdadero sobre la sal? ¿Y qué más revela la Biblia sobre otros elementos con significados ocultos y poderosos? Esta es una invitación a explorar lo que está más allá de las controversias y a descubrir los secretos que estos símbolos guardan. Ahora que conoces el verdadero poder de la sal, queda la pregunta: ¿estás listo para aplicar este conocimiento en tu vida? La Biblia nos enseña que la sal puede ser más que un simple ingrediente, puede ser una herramienta poderosa de transformación. Entonces, ¿por qué no empezar a utilizar esta sabiduría antigua en tu día a día? Tal vez sea hora de reevaluar cómo enfrentas los desafíos, las energías a tu alrededor y quizás hasta probar un simple ritual de purificación en tu hogar. ¿Alguna vez has pensado en cómo los pequeños gestos pueden abrir grandes puertas espirituales? ¿O aún crees que la sal es solo una superstición sin fundamento? Reflexiona sobre esto y permítete explorar nuevos caminos en tu jornada de fe. Y recuerda, el conocimiento solo marca la diferencia cuando se pone en práctica. ¿Por qué no ponerlo a prueba y ver qué sucede? ¿Qué tienes que perder? Si este contenido tuvo sentido para ti y despertó tu curiosidad, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo sobre los misterios que la Biblia nos revela. Aquí siempre vamos más allá de lo obvio, buscando la verdad oculta en las Escrituras. Mantente al tanto de todos nuestros videos y descubre cómo cada enseñanza puede transformar tu vida. Vamos juntos en esta jornada de descubrimiento y fe.